Desde el sur de México, mis hermanos, como siempre, les saluda Alberto Martínez, el albañil, con el propósito de compartirles un evangelio. Este evangelio que quiero meditar con ustedes está citado en el libro de Mateo, capítulo 14, 13 al 21. Como saben ustedes, en este evangelio miraremos, checaremos, meditaremos cómo Jesús logra multiplicar los panes ante una multitud. Vamos a aprender también aquí que los apóstoles eran muy cómodos. Todo ponían en manos de Jesús que Él resolviera, ¿no? Ellos estaban como yo pongo las cosas en manos de Cristo o de algún santo. Muy cómodo. Y con esa urgencia, ¿no? Porque es otra cosa que aprenderemos acá. Ellos piden con urgencia. Por eso me acordé de esto, de que vemos santuarios donde mucha gente está y hasta escriben que están pidiendo. Un show tremendo, muy comparado a lo que hicieron los apóstoles. Pero bueno, los invito a que le meditemos esto, mis hermanos. Lo han dicho de algunas maneras, yo lo voy a decir como creo, y en la esencia vamos a poner un ejemplo de que yo escuché a un sacerdote y que me convenció por la lógica que puso. Les invito a que lo meditemos juntos y les pido que unamos nuestras mentes y nuestros corazones, invoquemos al Espíritu Santo que nos asista, que haga posible que esta palabra vaya y sea derramada en tierra bonosa, tierra fértil. Repitan conmigo, por favor. Ven, Espíritu Santo, te invoco con todo mi amor, de tal modo que no sea yo quien hable, sino seas tú, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Miren, les voy a mostrar cómo lo decía Francisco de Asís. Oh, hermanos míos, ¿no veis cómo el Señor nos muestra su bondad y su providencia en este evangelio? Jesús, después de enterarse de la muerte de Juan Bautista, se retiró a un lugar solitario en una barca. Y la multitud lo siguió y él les enseñó y los sanó. Les enseñó. ¿Qué enseñó? A compartir. Y cuando usted y yo aprendamos a compartir, entonces ya seremos sanos. Porque el camino, la vereda, el puente hasta el cielo está en el compartir. Y si nosotros como cristianos sufrimos, es por esa razón. Por ejemplo, a mí me sorprende que los apóstoles eran como yo. Yo cuando le hablo al Cristo o a algún santo, yo le exijo, les doy órdenes. Y por eso me gustó, miren cómo lo dice Francisco, que dijeron los apóstoles. Y cuando llegó la hora de comer, los discípulos le dijeron que enviaran a la multitud a buscar comida. Fue una orden. No fue como que, oye, es que vamos a hacer, ¿no? Envíalos para que busquen de comer. Pero fíjense que Cristo aquí les aplicó, aquí comienza la enseñanza. Pero Jesús les dijo, no necesitan irse, denles de comer ustedes. Y dice que Jesús les dio de comer con 5 panes y 2 peces. ¿Qué quiere decir? Muy poquito. Pero esa manera de pensar de los apóstoles a usted y a mí quizás nos deja fuera siempre o de vez en cuando. Pero no es un hábito pensar que compartiendo es como se reditúa todo. Sembrando es como cosechamos. Cumpliendo lo que Jesús enseña es como encontraremos la esencia de su enseñanza y la satisfacción verdadera que Él quiere que tengamos en nuestro corazón. Francisco dice, oh hermanos míos, ¿no veis cómo el Señor nos enseña a confiar en Él y a compartir lo poco que tenemos, compartir con los demás? Jesús
no necesitaba de la multitud para proveer comida, pero les dio de comer con lo poco que tenían ellos mismos. Miren, por ejemplo, yo les mencioné la lógica que aprendí de un sacerdote hace un tiempo. Él decía que acá cuando Cristo los mandó a sentar, en otro evangelio dice que de un número de 50 y 50, sí se sientan. Obedecieron los apóstoles, querían ellos salir tranquilos, ya, vamos a obedecer a Cristo. Los sentaron. Decía el sacerdote, y yo lo entendí porque era lo mismo que vivimos acá hasta el día de hoy, los campesinos, los albañiles, toda la gente de acá abajito. De que cuando se va al monte, cuando se va al campo, acá le decimos el monte, a buscar, a traer el maíz, frijol, arroz, lo que sembramos acá, Jamaica, arroz no sembramos, es Jamaica, jonjolí, maíz, calabazas, cosas así. Yo me acuerdo que mi papá, hace más de 50 años, yo estaba pequeño, íbamos en partes a traer una carga de maíz que le decimos en un burro, un caballo, 2 costales. Y yo decía, bueno, 2 horas máximo y ya estamos de regreso. 3, ¿para qué llevas tortillas? Y él decía, es que no sabemos. El agua cuando cae el agua o algún problema surge, que eso y lo otro, y tenemos que ir prevenidos. Entonces, el sacerdote decía que toda esta gente llevaba su bolsa con tacos, llevaba su morralito con tacos y su bote de agua, su bule, acá usábamos bules. Ok, entonces, que no se puede sacar un recipiente, un morralito de comida delante de muchos, porque cada uno pensaba, yo traigo, pero si este no trae y no va a alcanzar. Era el argumento de los apóstoles, es poquito. No vamos a comer ni yo ni ellos, pues es la idea de cuando uno no tiene el hábito, la enseñanza, no ha recibido la enseñanza del compartir. Entonces dice que cuando ellos, los apóstoles, cumplieron en sentarlos de 50 en 50, empezaron a darle el pan y pescados. Pero por automático, el que recibía su ración de comida iba sacando el morralito. Así como iba recibiendo, iba sacando su morralito y empezaron a compartir. Cuando los apóstoles dieron la vuelta, ya era una repartidera tremenda y una euforia así, muy brava. Y de saciarse, decía él, no es que comieron mucho, sino que probaron las mieles de Jesús en el compartir. Probaron frijoles, arroz. Uno llevaba frijolitos porque no era de llevar un banquete, sino el que llevaba frijoles, el que llevaba salsas, llevaba chiles o queso, llevaba... Entonces lo pusieron en común y probaron de todo, y esa es una manera que quedaron satisfechos y saciados por la riqueza que probaron, la enseñanza, la experiencia tremenda. Jesús enseña en esta escritura, en este evangelio, que los cristianos que no saben dar, es que porque no han entendido lo que Cristo enseña. Los campesinos entendemos que si queremos una mazorca o 2 o 3, un solo maíz en parte se lo da. Usted siembra un maíz y recibe miles en 2 o 3 mazorcas, y la mínima que da poco es una. Pero imagínense cuántos maíces. Este es el modo que Cristo enseña acá. Entonces, yo recuerdo en este tanto que mi mamá, cuando yo era pequeño, me acuerdo, que ella cuando hacía frijoles, arroz o un caldito,
un chipil, hierba mora, cualquier comida que hacía, primero los vecinos, 3 o 4 vecinos teníamos siempre. Y yo le decía, mamá, ¿por qué me das esta patita de pollo o este poquito de caldo? Ya no hay chipiles, hierba mora, es poco. Y me acuerdo que no me respondía, pero una vez me dijo, tú siempre me preguntas por qué te sirvo poco. O si es pollo, no te doy carne, solo una patita o un pedacito de pescuezo o cosas así. No, yo no entendía, no estaba satisfecho por cómo, o sea, a mí me daba mucha hambre y ella me daba poco. O sea, no es que poco, ¿no? Sino carne. En ese tiempo nosotros queríamos comer carne. La repartía. Y obviamente yo no entendía. Una vez me dijo, el sacerdote el domingo dijo que hay que hacerlo. Bueno, en este tanto ella ya lo hacía desde más atrás, pero me dijo que lo escuchó en la misa con un sacerdote. Entonces yo, pues pasaron los años y no entendía, pero mucho después, prácticamente ahora que estoy conociendo a Cristo, me di cuenta que mi mamá lo hacía bien, porque cuando no había nada, cuando había días, cuando había días que no sabíamos qué íbamos a comer, llegaba el frijolito, el arrocito, un par de tortillas o un caldito de los distintos vecinos. Y me acuerdo que nos alegrábamos y comíamos un poquito de cada cosa y era algo inolvidable, experiencias bonitas. Eso lo analicé después. Pero yo en el momento quería saciarme. Y así estaban los apóstoles. Ellos estaban acostumbrados a que sus problemas los resolviera Jesús en este tanto, ¿no? Como nosotros que pedimos, en lugar de aprender a compartir. Esa es la mejor siembra. Al checar esta enseñanza, vemos que la mejor siembra que Cristo nos invita a hacer en este evangelio es a compartir. Entonces, mis hermanos, Francisco de Asís nos dice claro, dice, ¿no veis cómo el Señor nos enseña a confiar en Él y a compartir lo poco que tenemos con los demás? Así también cuando compartimos lo poco que tenemos con los demás, el Señor nos provee de lo necesario y cuando confiamos en Él, Él nos muestra su bondad y su providencia. Hermanos, esto puede irse a horas, días, semanas, meses, años, pero ahí vamos a dejarlo. Ya hemos dicho que la manera de sobrevivir ante las hambrunas es compartir, aprender a compartir. Yo recalco esto porque en verdad, miren, yo he visto que solo se comparte en un evento de una diocesana, una parroquial, cosas así, ahí. Pero somos bien indiferentes, por acá en esta área, somos indiferentes en el pueblo, somos muy individualistas y cuidamos que no se cambie el billete de a 500, por decir. Entonces, la enseñanza, considero que estamos a tiempo, aún yo a mi edad, de aprender a compartir. Entonces, mis hermanos, esto aprendemos hoy, esto aprendimos hoy, y ojalá usted y yo pongamos acción a esta enseñanza. Agradezco mucho que me hayan escuchado y les digo, volveré con más videos. Gracias.